Buenas, estamos en el video número 3 de una serie que llamamos magnitudes vectoriales. Vamos a ver el primer video. Vamos a habituarnos a hallar los componentes rectangulares de unos vectores que están a continuación. Iniciemos. El primer vector es el vector A. Ese vector A tiene una magnitud de 40 kilómetros. 40 kilómetros sería la magnitud. 40 kilómetros sería la norma de ese vector. El escalar de ese vector, de cualquiera de las tres maneras. Tiene una dirección de 30 grados al norte del este o noreste. La gráfica muestra efectivamente un vector llamado A. El vector A tiene una magnitud de 40 kilómetros y tiene una inclinación al norte del este. Nuevamente pienso en una linterna y esa linterna provoca una proyección en X que voy a llamar A sub X y una proyección, ¿cierto?, en Y que voy a llamar A sub Y. A sub Y y A sub X son componentes rectangulares. El sentido de estas dos: si el vector A es ir de este punto a este punto, sus componentes deben hacer el mismo trabajo. Entonces, si es ir de este punto a este punto, entonces me voy rodeando el ángulo, la dirección del vector, me voy al este y después al norte. Sería lo mismo hacer esto, pero es más conveniente rodear el ángulo, porque si tomo esta dirección primero al norte y después al este, pues también estoy llegando al punto final del vector A. O sea, estoy haciendo la suma de estos dos componentes, pero este ángulo tendría que hallarlo. ¿Listo? Entonces siempre se aconseja rodear el ángulo. En el video anterior hayamos hecho escala de 1 a 10. Significa eso que si tomo 1 centímetro de mi gráfica, cada centímetro equivale, en este caso lo voy a tomar para 10 kilómetros. Podría ser para 5 kilómetros e inclusive para 2 kilómetros. Uno establece la escala. Entonces mi regla, que está graduada en centímetros, voy a imaginar, tiene una escala de 10 kilómetros. Entonces yo mido desde acá hasta acá o desde acá hasta acá, como ustedes quieran. Entonces aquí sería, mire, 1 centímetro, 2, 3, 4 centímetros. 1, 2, 3, 4 centímetros. Pero aquí me dicen que 1 centímetro equivale a 10 kilómetros. Entonces digo yo 10, 20, 30 y 40 kilómetros. El cateto opuesto será hipotenusa por seno y el cateto adyacente será hipotenusa por coseno. Eso es algo que tenemos que aprendernos y que deberíamos de saber de trigonometría básica. ¿Quién es el cateto opuesto al ángulo? Este es el ángulo, el cateto opuesto es este. A sub Y es el cateto opuesto. Y siempre viene con seno. Y este A sub X es el adyacente. X siempre viene con coseno. Siempre viene con coseno X, siempre viene con seno Y, si tomamos este ángulo desde el positivo de las X. O sea, si este ángulo es el ángulo, ¿cierto?, polar, esa coordenada polar angular. Si recordamos videos anteriores. Apliquemos entonces las ecuaciones respectivas. A sub Y es el cateto opuesto A, que es la hipotenusa, por seno de 30, porque aquí viene 30. A me dijeron que era 40
kilómetros, mire que no tiene el vector, es solamente la magnitud. O sea que este vector que está aquí, este tiene dos partes, porque es un vector, una magnitud vectorial. A sería 40 kilómetros y la dirección sería esta parte, por eso se utiliza esta coma. Entonces la componente sería A es 40, seno es seno, 30 grados. La calculadora debe estar en la pantalla con una D, porque estoy midiendo en grados, y 40 kilómetros por seno de 30 grados me da 20 kilómetros. Esa es la magnitud. ¿Listo? Ahora bien, si de aquí lo quiero pasar acá, o sea, si a esto le quiero dar la dirección, pues entonces esto será J, porque la Y tiene en J. O sea, yo le acomodo J cuando es Y. Si hubiera sido X, le acomodo Y. Aquí dice que son 20 kilómetros. Y estamos diciendo que cada centímetro son 10. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Efectivamente, este señor tiene 10, 20 kilómetros. Y vamos a ver la componente horizontal. La componente horizontal, cada centímetro son 10, entonces aquí sería 10, 20, 30, 35 tal vez, ¿cierto? Pero la matemática, la trigonometría, me da un valor mucho más exacto. El vector entonces a sub x adyacente será a por coseno de 30. Recordemos cómo es a sub x. A sub x, ¿quién es? Este es a sub x. Este es adyacente, mire, adyacente. Y el cateto adyacente es la hipotenusa por coseno. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa de este triángulo rectángulo es el lado más largo, es A. ¿Listo? Entonces por eso A sub x sería el cateto adyacente igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo, ¿cierto? Polar angular. A es 40, 30 es 30 y eso me da más 20 raíz de 3 kilómetros. Eso es más o menos 34.64. ¿Listo? Y si le quiero darle dirección, entonces le acomodo el I. A este sería un I. Podemos ponerlo así. A veces aparece así, como una I. Entonces ese es el valor, 34.64. Es más o menos lo que habíamos dicho, 35. Este es el valor exacto. Entonces, ¿cómo se puede escribir el vector A? Pues entonces utilizando seno y coseno. Eso es trabajo de calculadora. El vector A se podría escribir más 34,64 kilómetros I. Primero siempre la I. Recuerden, coordenadas cartesianas. Es una pareja ordenada o una tripleta ordenada X, Y, Z. Primero la X, después la Y. Más 20 kilómetros J. De esta manera entonces este sería horizontal y este sería vertical, ambos positivos, como me está mostrando la gráfica. Este va en el positivo de las X y este va en el positivo de la Y. El siguiente vector se encuentra en el cuarto cuadrante. El vector B tiene magnitud, norma o escalar de 50 kilómetros. Si es 50 kilómetros, entonces vamos a medirlo. Habíamos dicho que íbamos a establecer una escala de 1 centímetro para 10, entonces vamos a aumentarlo para observarlo mejor. Y ahí se ve efectivamente, aquí sería 1 centímetro, serían entonces 10, 20, 30, 40 y 50. Tal vez me faltó un puntico. Ese es el problema de la gráfica, ¿no? La gráfica tiene ese problemita, ¿no? No es precisa. Por eso tratamos de utilizar la matemática, la trigonometría en este caso. Bueno, volvamos a nuestro ejercicio. Tiene un escalar de 50 kilómetros, tiene una magnitud, tiene un escalar, magnitud, norma, o en este caso la hipotenusa de 50 kilómetros.
y la dirección sería 60 grados. Esos 60 grados van al sur, o sea, voy a medir al sur, pero ¿desde dónde? Desde el este. Esos 60 grados van al sur del este. Revisemos. Ubico en el origen el centro, ubico aquí el 0 siempre de donde parte, y me desplazo, ¿cierto? En este sector circular, ¿cierto? Me muevo hacia el sur hasta medir 60 grados de este señor. Mido, mire, al sur desde el este y se le dice sureste. Utilizamos las ecuaciones de componentes rectangulares. ¿Quién hace el cateto opuesto? Si este es el ángulo, el opuesto sería B sub y. Hipotenusa por seno. El seno siempre viene con y. Pero este teta no es este mismo teta, porque este teta debe ser el ángulo, ¿cierto?, polar. Recuerde que la coordenada polar angular o el ángulo polar es ese ángulo que se forma desde la horizontal. Entonces, si yo lo mido desde la horizontal, este ángulo va hacia abajo, entonces ese ángulo debe ser negativo. ¿Listo? Bueno, sigamos. ¿Quién sería el cateto adyacente? El adyacente al ángulo sería este de acá. Y el adyacente X siempre viene con coseno. ¿Quién sería hipotenusa? B. ¿Quién sería B? 50. ¿Quién sería el ángulo? ¿Este 60? No, menos 60, porque mire que el ángulo va hacia abajo. Y si el ángulo va hacia abajo, entonces tiene que ser negativo. Si comete el error y utiliza el seno o el coseno con 60 grados positivo, te va a dar el mismo valor, pero te va a dar dirección contraria. Porque si tomas un ángulo positivo sería como el anterior ejercicio, el de la que se forma hacia arriba. Tendría las mismas magnitudes, el cateto opuesto adyacente, o sea, las coordenadas cartesianas, pero la dirección no le funcionaría. B sub y entonces será la coordenada y, sería B por seno. B dijimos que es 50, seno de teta. Ese teta va hacia abajo, entonces por eso lo tomamos como negativo. Y la calculadora me dice que el resultado es de menos 25 raíz de 3. Eso es más o menos menos 43,30 kilómetros. Esta sería la magnitud. Esta sería la magnitud. Y esa magnitud, si lo vuelvo a dirección, entonces le agrego J para indicar que es en Y, 43. Revisemos a ver nuestro dibujo. Coloco el 0 y mido 10, 10, 20, 30, 40. Mire, el gráfico lo tengo un poco mal, 44. ¿Sí? Entonces ese es el problema de las gráficas. El problema de las gráficas es que no son muy asertivas. Uno se puede equivocar fácilmente, con la matemática no. Con la matemática uno va a lo seguro. Volvamos entonces a nuestro ejercicio. Entonces esa sería la componente y efectivamente va hacia abajo. Si tengo en cuenta ese ángulo polar, entonces la matemática me dice para dónde va. Vamos con el B sub X. X siempre viene con coseno. El ángulo ya dijimos porque era negativo. Y B 50. Y eso me da 25 kilómetros. Como es X, entonces sería Y. 25 kilómetros. Revisemos entonces. 25 kilómetros. Cada centímetro dijimos que era 1 kilómetro.
y notamos que aquí entonces es 10, 20, 25, ¿sí? Entonces quiere decir que mi vector B se puede escribir como 25 kilómetros en dirección Y menos 43 kilómetros en dirección J. Entonces quiere decir que avanza en la horizontal y baja en la vertical. En el próximo video vamos a realizar dos ejercicios, dos vectores. Vamos a hallarle las componentes rectangulares de dos vectores, pero no van a ser ni en el primero ni en el segundo cuadrante, en el primero o en el cuarto cuadrante. Vamos a hacerlo en el segundo y en el tercer cuadrante. Este fue una serie llamada Física 1, magnitudes vectoriales. Nos vemos en el próximo video.